La conferencia El Poder Tecnológico de la Diáspora Africana, Resistencias e Innovaciones, que además será presentada por Tarcisio Silva, él es de la Fundación Mozilla, y será comentada por Jimmy García, fundador y director de la Escuela de Robótica del Chocó, que sí que se ha llevado reconocimientos merecidísimos, por supuesto, para esta conexión Brasil-Colombia. Y ellos serán los encargados de abrir esta agenda académica en este AfroInnovaTech de Codificando el Futuro. Así que a ellos les pido un muy fuerte aplauso. Para ellos. Boa tarde a todas e todos. Queria primeiro agradecer e parabenizar, por mais uma edição desse maravilhoso encontro, Agradecer todas as organizações envolvidas, Especialmente na figura da Paula Moreno, que tem inspirado a gente em tantas searas diferentes. E aí eu tenho uma responsabilidade gigantesca aqui de trazer umas primeiras considerações, de hacer las primeras consideraciones del poder tecnológico que nos como afrodiáspora tenemos para construir nuestro futuro, para desarrollar un mundo como un lugar mejor para todos y todas. Entonces quería traer rápidamente unas posibilidades en términos de lo que podemos hacer y lo que hemos hecho sobre tecnología, referenciando algunos de nuestros ancestros, lo que me gusta llamar incluso llamar nuestros ancestros vivos, que son personas líderes que han construido modos de abrir caminos, de abrir conexiones y abrir posibilidades para todos. Entonces creo que así hay 5 puntos que hemos hecho, sobre todo en términos de tecnología. Uno de los primeros son desvelar y rescatar, a final de cuentas, diversos intelectuales de la afrodiáspora, como Du Bois, que fue un sociólogo estadounidense, panafricano, innovador también, el primer hombre negro en estudiar en Harvard, en ese país que es completamente segregado. Él nos recordó y nos dio un consejo que nosotros evocamos aquí en estos días en varios momentos, que es el concepto del velo. Tenemos que quitarnos los velos de cosas que nos quedan, se ponen en nuestra frente aquí cuando pensamos en tecnología, pensar en nuestra vida, nuestra experiencia. Entonces muchos y muchas afrodescendientes que procuran desvelar, quitar ese velo y rescatar la tecnología son enfocados en rescatar lo que ha sido hecho antes de nosotros y que estamos aquí. Entonces, por ejemplo, Du Bois fue un innovador en 1900. Él buscó aquí unos datos, unas estadísticas, y buscó aquí informaciones sobre las personas negras en torno del Atlántico. Él hizo esto no solamente como investigación, él lo hizo también para impactar el mundo. Hizo una visualizaciones que podemos ver aquí, visualizaciones impresas para mostrar en conferencias mundiales como los negros americanos, incluso con todas las barreras, estaban construyendo cosas, estaban conectándose. Entonces ese rescate ha sido hecho de diversos modos. Hay diversas investigadoras en varios países, aquí en Colombia, en Brasil, en los Estados Unidos, en Francia, que buscan, por ejemplo, recordar que los ideales de libertad, que muchas veces son pensados como algo legado al iluminismo francés, eso nació realmente en Haití, no en Francia. Ese fue el país que estableció Haití, principios de libertad, una constitución, incluso antes de la Revolución Francesa. Y hay investigadores que han utilizado la tecnología para recordar esa historia. En Brasil me gusta mucho recordar, por ejemplo, que tenemos algunos historiadores como Bárbara Chiellini, también Enrique Cunha Jr., Carlos Machado, que han hecho un rescate de las invenciones de personas afrodescendientes hicieron durante algunos siglos, que envuelven industria textil, que vino de África, también que involucra a África,
Y lo que utilizamos también, por ejemplo, para movernos en las ciudades también, fue inventado básicamente por un grupo de investigadores que tenían mujeres negras como líderes. El GPS, por ejemplo. La tecnología también de gafas 3D, de visualización holográfica, entre decenas y centenas de otros. Entonces veo esto como una especie de tecnología del rescate. Hemos hecho también, hemos rescatado también los inventos de las contribuciones. Otro punto que me gusta mucho es la idea de reconcebir la propia tecnología. La tecnología no es una sola cosa, no es un valor neutro. Construimos un propio concepto de la tecnología. Y allí es donde hay un investigador que se llama Hayvon Fuchs, que recuerda que Martin Luther King, el grande activista de los derechos civiles en el contexto de los Estados Unidos, ya hablaba de que teníamos que mirar las máquinas, teníamos que ver las tecnologías, pensando en las personas y no solamente como algo que fuese para las ganancias, ¿no? Entonces él ya asociaba la tecnología con los derechos civiles hace 60 años, eso es algo que hoy es mucho más importante. Yair Hayvon Fuchs es uno de nuestros ancestros vivos que propone la idea de creatividad vernacular, tecnológica, o sea, nuestra creatividad como pueblo en modo general, y cuando somos afrodescendientes, entonces tenemos, cuando los pensamos, tenemos varias invenciones de resistencia e invenciones de mediación. Por ejemplo, el modo por el cual la práctica de DJ, por ejemplo, fue construida a partir de tecnología y de artistas que vieron un nuevo modo de hacer música a partir de tecnologías que ya existían. Y a partir de allí, todo un nuevo género musical nació, que hoy une y que genera de muchas decenas de millones de dólares alrededor del mundo. Tengo dos ejemplos brasileños también, como sobre esa reinvención, está en nuestro ángulo también. Está también yo las tengo aquí en la pantalla, de un reportaje sobre una niña, de un niño de 12 años, que al ver que no había muñecas con cabello crespo, con cabellos semejantes al de ella, una niña, ella fue a ver mecanismos de cómo construir ese cabello artesanalmente. Una niña, entre muchas millares de otras que hacen también alrededor del mundo, consiguió hacer algo que la industria no quiso hacer, no supo hacer, que el mercado de muñecas no quería hacer, y eso inspiró a varias personas. La profesora inclusive dice que ella inclusive empezó a mirar mejor su propio cabello, a percibir mejor su propio cabello después de que una chica, una adolescente, hizo una muñeca con cabello crespo, lindísima, que ella misma no tuvo en la infancia. Entonces una niña de esa nueva generación pudo reparar un trauma de una mujer de una generación pasada. Eso es absolutamente bello. Otro caso de Brasil que me gusta mucho es el caso de una diseñadora llamada Joyce Soares, que en 2020 vio que los filtros de Instagram, en Snapchat, en Facebook, dejaban su rostro como mujer negra, su rostro un poco raro, lo blanqueaba mucho y por ejemplo la nariz la estrechaba, y él le usaba su nariz, y esa estudiante hizo una entrevista, hizo una investigación científica, levantó datos, buscó datos para construir sus propios filtros, una única estudiante de diseño, y eso fue en el año 2020. Y resalto que ese año 2020, porque 4 años después, Facebook Brasil lanzó un concurso para enseñar a personas negras a hacer filtros mejores en las plataformas del Facebook. O sea, una única designer, una diseñadora única, 6 años antes del Facebook, ya estaba haciendo algo que solo años después de esa grande empresa fue a hacerlo. O sea, es un potencial de innovación que les traigo aquí como un ejemplo único, pero es literalmente centenas de millares que están aconteciendo y que están pasando aquí en nuestros cerebros, en nuestras conexiones, en nuestras ideas. Y un penúltimo punto es la idea de reimaginar. A veces pensamos que tecnología es solamente algo lleno de luces, de chips, de botones, de códigos de programación, y literalmente la tecnología
algunos intelectuales como Juliana Wernicke, ellas recuerdan que esa idea de tecnología viene de la idea de artefacto, de objeto, de invención, muy ligada a una perspectiva del control, a una perspectiva de la dominación. Y ella recuerda que de una forma lindísima que una de las tecnologías más importantes de la historia de la humanidad, de los seres humanos, fue la bolsa, fueron las bolsas. Porque un satélite es importante, pero fue la bolsa la que hizo en la prehistoria, que permitió que las personas pudieran juntar cosas, compartir unos con otros, tener mecanismos de supervivencia, donde de cierta forma la bolsa fue lo que impulsó la compartir, la preservación de alimentos, fue el precursor de la sociedad, y no fue como aparecen en algunas películas de ciencia ficción súper elaborados, el garrote, ¿no? No fue el garrote ni la flecha. Los artefactos técnicos no nacieron de la violencia. Y ahí tengo una cosa aquí, queríamos recordar aquí la película 2001 Odisea del Espacio, que tal vez es más famosa así en mi generación, pero tal vez alguien allá más joven aquí que no lo haya oído. Eso es una película que es un hito en la historia del cine, que muestra como un hueso como es usado como garrote, y cómo ese hueso es transformado en una nave espacial muchos años después. Pero ¿será que fue allí que nacieron esos objetos técnicos? ¿Será que es realmente allí? Entonces, las perspectivas afrocentradas dicen que no, que fueron las bolsas, fueron las perspectivas de compartir. Y si es esa perspectiva, entonces podemos pensar en valorizar la tecnología a través del compartir. Y otra escritora también de ciencia ficción feminista también, ella concuerda con esa perspectiva, que antes de esa herramienta que genera energía, que la genera, que destruye cosas, la humanidad hizo herramientas para compartir, herramientas para traer la comida de la casa. Entonces, este diálogo sobre la conservación, sobre la sustentabilidad está creciendo en ambientes como las comunidades de quilombos, de palenques en Brasil. Me gusta mucho esta frase de Antônio Bispo dos Santos, que es llamado Negro Obispo, que falleció al principio de año, infelizmente. Él hablaba de la necesidad de interactuar con la tecnología, de interactuar con el mundo y las tecnologías que tienen sentido para nosotros como comunidad. Si pasamos por muchos desafíos en la historia, no es la tecnología del cohete, de la energía nuclear, es la tecnología de sostenimiento, de mantenimiento, de compartir, de sostenibilidad, de sustentabilidad, que tiene conexión con la biodiversidad, como existe esa ideología muy fuerte aquí en la región. Entonces, finalmente, me gustaría hablar de resistencia. Mi investigación se da sobre todo en torno de la idea de racismo algorítmico o de sesgo de los algoritmos, porque en los últimos 15 años muchas investigaciones, investigadores, sobre todo de nuestras comunidades, han descubierto que la inteligencia artificial implementada de la forma como ella lo ha sido, puede y ha generado más desigualdades, ha generado más violencia. ¿Y cómo reaccionamos a eso? Reaccionamos a eso principalmente de forma afrocentrada, en mi opinión, y al mismo tiempo en que existen esas violencias y varios ejemplos de daños que involucran daños en la representación, daños en la posibilidad económica, en la posibilidad financiera, también daños en lo que tanja a la necropolítica. Hay muchos proyectos de reconocimiento facial para perseguir más a las personas, y a veces porque eso no tiene nada que ver con la vida, o personas completamente inocentes entonces son perseguidas con tecnologías de vigilancia. Y ahí me pregunto entonces, ¿necesitamos tecnologías de vigilancia o tecnologías de compartir, de seguridad alimentar? ¿Qué es lo que necesitamos realmente? Aquí tenemos otra referencia negra, que es Lindaya Achung, que es relator especial de la ONU, que llama a los estados a que establezcan en las legislaciones que la evaluación de impacto de un sistema algorítmico debe ser realizada con la participación de grupos vulnerabilizados. En países como Colombia y Brasil, eso significa situación de grupos negros, también afrodescendentes, grupos indígenas, y hemos luchado por eso. Y hay diversas posibilidades para ya terminar aquí, que ya pasé del tiempo.
en estos campos, que fueron de develar, de quitar los velos, las falsas creencias sobre neutralidad y tecnología. Las tecnologías no son neutras, y activistas y desarrolladores negras y negros han mostrado eso, que las tecnologías no son neutras y que podemos también, podemos aquí ayudar a descubrir las informaciones también, hasta finalmente reimaginar las propias nociones de técnica y tecnología. Y tuve la oportunidad aquí de ver algunos ejemplos como esto ha sido hecho aquí en la región, y finalmente quería solo agradecerles y traer aquí algunas referencias de Brasil y otros países, de organizaciones relativamente afrocentradas y que han hecho ese trabajo, y estoy muy feliz entonces aquí de hacer esas conexiones posibles entre Brasil y Colombia para que aumentemos esos mapeos. Entonces llamo aquí al colega Jimmy para que podamos tener un diálogo a partir de aquí. Muchas gracias. Nuevamente bienvenido a Quibdó, excelente presentación, creo que esboza gran parte de los retos también que tenemos hoy como territorio, como diáspora africana. Vamos visibles, agradecer nuevamente por esta gran apuesta de hacer Afrinnova Tech en Quibdó, 10 años reuniendo expertos hoy en temas tecnológicos y de equidad racial. Por supuesto que es una gran oportunidad para poner en escena el término de Black Smart City. Quibdó como esa gran apuesta en ser la primera Black Smart City, donde la tecnología y la innovación son el eje central para empezar a cambiar las narrativas. Hoy desde Afrinnova Tech, con sus 10 años, reúne 2 expertos. Tarcisio desde Brasil es uno de ellos. Como vieron en su presentación, recorre sobre todo 5 palabras muy importantes que quisiera traer en estos momentos a escena. Descubrir, las voy a mencionar en español: descubrir, rescatar, reconcebir, reimaginar y resistir. Tarcisio, una pregunta muy breve. Quibdó, capital del departamento del Chocó, con una amplia biodiversidad, pero también con unos retos increíbles en temas de, por ejemplo, acceso a internet. Menos del 14% de los hogares tiene acceso a internet fijo, y menos de 4 de cada 100 hogares, por ejemplo, tiene la capacidad de pagar un internet. Entonces eso limita bastante el acceso a la información de calidad. Como nosotros en Quibdó, con energía inestable, la tasa de desempleo más alta, ¿cómo podemos empezar a descubrir nuevas potencialidades desde las economías digitales? Muito obrigado, Jimmy, pela questão. Eu lembro de uma fala de pesquisador e ativista indígena brasileiro que se chama Ailton Krenak, que ele lembra, certa vez alguém perguntou como você vê o colapso climático e o fim do mundo chegando, né? Porque está tudo terrível, acontecendo tragédias, e ele fala, enquanto comunidades indígenas, nós já vimos fins do mundo, né? A gente sobreviveu à colonialidade, ao colonialismo, às invenções. E aí, enquanto uma pessoa também que cresceu e viu a possibilidade da inovação tecnológica a partir da periferia de Salvador, a minha cidade,
los barrios eu de fico Salvador, pensando de las barriadas quanto, de Salvador, mi ciudad. tristemente, que talvez não Pienso seria o cuánto ideal, né? tristemente que no es lo ideal. Algumas Hay restrições algunas restricciones trazem a ideia de priorização, né? que O que traen realmente esa idea de importa priorización, quando a que es lo gente que está realmente importa em cuando espaços de realmente estamos en escassez. espaços de escasez. Talvez não seja criar Tal uma vez no inteligência sea artificial para crear una substituir inteligencia artificial artistas. para A gente sustituir quer artistas, arte queremos arte, realmente queremos arte realmente espontânea, arte real. A gente não quer acabar no com o emprego queremos de acabar artistas, con por el exemplo. trabajo de los A gente artistas, não quer por ejemplo, no vigilância. queremos A gente vigilancia. quer seguridade alimentar, por exemplo. Seguridad alimentaria. Então, talvez, se por um Entonces, lado, por ejemplo, si por esses un lado, indicadores, esos indicadores digitales parecem que a região parece está que hacen parecer que la para región trás, em alguns está aspectos. atrasada en algunos Só que aspectos. quando Por otro, pensamos también cuando pensamos bem la ideología viver del bien e a vivir, la biodiversidad, por por ejemplo, y las comunidades, esa es una gran ventaja. Entonces, tal vez sea un modo de que trazer isso podamos pro centro da traer coisa, eso al centro de la valorizar esses cuestión, aspectos. entonces Eu valorar queria esos responder também aspectos. com uma pergunta. También me gustaría responder con una pregunta. Estando à frente, Y estando né, de aquí centro frente de a un robótica, centro de robótica, que es una referencia já, internacional, estamos en aquel momento en que se habla de inteligencia artificial general llegando, que tendremos robots que caminan, que hacen todo. Desde su punto de vista, ¿qué sería un robot que realmente sería nuestro socio, sería socio de las comunidades, sería socio de la cultura afrodescendiente? ¿Cuál sería ese robot? Traductor, ¿puedes repetir que se cortó, por favor? La pregunta, la traducción. Entonces, ¿cuál sería entonces, teniendo en cuenta todo lo que se ha discutido, cuál sería un robot, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial que sea compatible, que sea amigo de las comunidades negras, amigo de la biodiversidad y de los procesos en general de la diáspora? Listo. Yo creo que Tarcisio me leyó la pregunta aquí en la agenda. Pero bueno, un poco... Creo que la robótica, sobre todo cuando se desarrolla a temprana edad o se le permite a los niños acceder a conocimientos en tecnología a temprana edad, te da un plus, y es que te permite hacerlo de manera consciente. Tú hablabas ahora del arte genuino, del arte consciente. Creo que esa robótica a temprana edad nos va a permitir no solo un robot como tal, sino dispositivos que nos permitan ser mucho más amigables con el medio ambiente, que respondan a esas necesidades puntuales donde se generan esas alternativas de solución. Entonces yo creo que el gran esfuerzo y la gran tarea es esa, empezar a nosotros como seres humanos comprender que la tecnología no es más que un aliado y una herramienta amiga para empezar a generar esas soluciones que necesitamos. Y contrarresto con una pregunta muy corta para cerrar, y es, tú hablabas en la parte final de tu presentación sobre los algoritmos y los sesgos y cómo la IA, levanten la mano quienes han utilizado inteligencia artificial. No, ya. Como decimos, el que no ha usado inteligencia artificial hoy es botón de perro. Entonces, desde ChatGPT, otras IA generativas, pero quiero centrarme en las que generan imágenes, ¿cierto? Nosotros vemos muchas veces, y un ejercicio que hacíamos con Víctor Mesa, un crack, un chocuano que hoy lidera procesos en arte digital. De hecho vi gran parte de su trabajo en este escenario. Nos mostraba y le mostraba a los niños que la misma inteligencia artificial empezaba a generar esos sesgos, y tú lo reafirmaste ahora. ¿Cómo nos sacudimos? ¿Cómo empezamos a reimaginarnos, a reinventarnos y sobre todo a entrenar esa inteligencia artificial de tal forma de que nosotros nos veamos representados ahí? Bom, eu acho que uma tendência em torno do mundo é olhar para esses sistemas de ver esos sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT y otros que fueron mencionados, y recordar que ellos están siendo construidos para permitir que empresas como la Microsoft y otras
las Big Techs, tengan más dinero, tengan más ganancias, y básicamente todos ellos son basados en la colección de datos, en la recolección de datos a partir de la Internet, a partir de libros, a partir de lo audiovisual, que fueron construidos por la humanidad y que fueron construidas por nosotros, y todos nosotros construimos esos datos. La única diferencia es que esas grandes empresas tienen la infraestructura para comenzar ese proceso, comenzar a vender esos datos. ¿Cómo podemos entonces repensar eso? Hay proyectos en torno alrededor del mundo que piensan, por ejemplo, en una inteligencia artificial con esas capacidades, pero que no sean alimentando esas empresas, que sean inteligencias artificiales generativas, por ejemplo, que yo pueda construir de un modo personalizado, utilizarla aquí localmente, en vez de en la nube, rodarla localmente, que la nube realmente es el Silicon Valley y los países ricos, pero entonces a partir de allí pensar modelos de compartir los resultados. Si estoy utilizando una inteligencia artificial generativa que está utilizando imágenes de artistas, ¿cuáles son esos artistas? ¿Cómo podemos remunerarlos? Ese es un gran desafío actualmente, que parte de las empresas no quieren esa remuneración, no quieren dar esa remuneración, pero sabemos que nosotros no somos esas empresas, nosotros somos aquellas personas que van a ser apropiadas de eso. Entonces podemos resistir, sí, y pensar mecanismos para generar sistemas súper localizados, gestionados por las comunidades, y que tengan el bienestar social como un objetivo. Parece algo utópico, pero es posible. Todo lo que vemos hoy en términos de democracia, en términos de derechos humanos, en algún momento fue utópico, se consideró utópico. Entonces podemos sí lograr eso, y eso está en nuestras manos. Somos la generación que va a poder hacer esto. Gracias, Tarcisio. Un aplauso, por favor. Tarcisio Silva, Senior Fellow de Mozilla Foundation. Y bueno, la invitación es a que continuemos decodificando el futuro, pero construyéndolo desde el presente. Muchas gracias. Ahí está la invitación. Muchísimas gracias, Jimmy. Muchísimas gracias, Tarcisio, por esta invitación. Ha dicho Jimmy, además, una frase muy célebre en el Chocó: botón de perro. Y sí, señor, hoy en día, aquellos y aquellas que no conozcan la inteligencia artificial, pues esa es la invitación, para que no solo la conozcan, sino que traten de aplicarla a muchas áreas de la vida y la veamos mejor, no como una enemiga, sino como una aliada o como una amiga, porque la tecnología llegó para quedarse.